Semana pasada, que Sí. no pudiste escucharnos porque estabas en Mendoza, tuvimos un contacto telefónico con Daniel Vítolo, quien en nuestra temporada del año pasado, en la temporada 2025, nos había acompañado varias veces como inspector general de justicia y con la investigación que él encabezaba con los balances de la AFA, ¿no? Las desprolijidades, por decirlo de alguna manera, Sí. en los balances de la AFA. Bueno, hablamos, no tuvimos mucho tiempo, hoy nos visita y primero me gusta verlo tan elegante como siempre, porque dije ahora que no está en la función pública, por ahí viene en jogging, pero está impecable, impecable como siempre. Daniel, gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Parece una zona que no sé si vivís por acá, pero para Vivo tu pinta cerca, te queda bien. vivo cerca, Sí, la verdad imagino. que es una zona muy linda, aparte lo felicito porque el estudio es fantástico y la locación es bárbara y me encanta el tema de la vidriera, ¿no es cierto? Que la gente Sí. pueda pasar y ver cómo se hace radio. Que es Sí. verdad, ¿no? Sí, eso está bueno. Sí, es algo que Sí, se particularmente puso muy de moda extrañaba. hace unos Sí. años. Bueno, y levanto el tema de la provincia de Mendoza, porque yo soy mendocino, Ajá. soy nacido en Mendoza, y aparte, si bien vine a vivir a Buenos Aires desde muy chico, todos mis veranos, en mi juventud y adolescencia, eran en Mendoza justamente en el Valle de Uco. Y es increíble ver cómo se ha transformado. En esa época, el Valle de Uco, la llegada al Valle de Uco era cruzar un desierto, Sí. tierra árida donde no había nada, hoy está lleno de bodegas con vinos de primerísima calidad, y aparte con toda una oferta turística. Sí. La parte esencial del Valle de Uco, que era las zonas básicas de Tunuyán, era un lugar nada más que de manzanos, Mirá. donde estaban las sidreras. Claro, claro. Se hacía manzana para sidra, ni siquiera era la manzana de exportación del Valle de Río Negro. Y ver esta transformación que se ha dado habla de un crecimiento exponencial de la provincia increíble, y la tecnología también para el tema de la agricultura, donde en ese sentido somos líderes. Sí, en la zona del Valle de Uco es impresionante, Impresionante. el crecimiento. Vos vas por las rutas y Increíble. viñedos, bodegas y la infraestructura que se está construyendo, porque así como este lugar que fui yo, las bodegas tienen, me acuerdo en un viaje que hice hace 2 años, una bodega que se llama Guentala Wines, Sí. que tiene hotelería, que está construyendo cabañas Sí, sí, para sí. la experiencia de turismo, y tiene, me parece a mí, un diferencial y un valor agregado, que las montañas están más cerca. Claro, Que- aparte de una cordillera que es Exacto. impresionante, porque es Sí, imponente, es una sí. parte donde la cordillera realmente tiene una presencia Tal increíble, y desde los distintos lugares, bodegas, hotelería y demás, se puede ver esa cordillera que aparte en los carriles, es decir, en las rutas que llegan y los caminos internos, se ve el clásico camino mendocino, que es el álamo en un costado de la ruta y Sí. el sauce en la otra. Del otro. Y se genera como una especie de túnel Sí. donde uno va, que es una cosa maravillosa. Sí, sí, eso lo noté. En el viaje va bastante, en gran parte del viaje, veíamos la punta del volcán Tupungato, que es Sí. el segundo pico más alto después de la Concagua, en esa zona de Mendoza, y vos ves el volcán, es decir, pero esto digo, no lo ves, no se ve todo el tiempo, y esto de tener la cordillera, cuando vas a la bodega del Valle de Uco te pasa eso también, estás en la bodega y parece que la cordillera la tenés, parece que la Sí, puedes sí. tocar. Es muy impresionante. Sí. Bueno, Mendoza es un claro ejemplo, lo que hablamos esto del Valle de Uco, de cómo se puede progresar, ¿no? En un país Absolutamente. con tanta Juventud y adolescencia. Es decir, piensen que Claro. Mendoza es un desierto, donde Sí. hay agua es un vergel y donde no hay agua es un desierto. Por eso es una de las provincias que todavía mantiene una de las instituciones más antiguas que hay en el mundo, que son los tribunales de agua, Bien. donde se dirimen las disputas sobre el riego y la distribución del agua, Claro. que es un bien escaso. Sí, tal cual. Bueno, quería hablar esto del país que progresa para, antes de meternos en el tema de la AFA, hablar un poco de tu paso por la función pública. La semana pasada cuando hablamos por teléfono, nos contabas cómo había llegado, que había sido una invitación del propio presidente y que vos habías creído en ese proyecto. Ujú. Así es. Después de estos 2 años adentro y un poquito afuera, ¿cómo lo ves hoy? No, bueno, el proyecto al que me convocó el presidente se cumplió. Nosotros entregamos a esta nueva gestión del Ministerio de Justicia una inspección de justicia totalmente distinta de la que recibimos. Una inspección de justicia con una normativa moderna, una inspección de justicia que ya tiene un contrato celebrado durante nuestra administración a través del Ministerio para su digitalización y la modernización total. Ya está trabajando la empresa en esto, y lo único que tienen que hacer las nuevas autoridades es controlar que el contrato se cumpla para poder llegar a una inspección de justicia absolutamente virtual, y cambiamos totalmente la dinámica de la empatía en la relación con la sociedad civil, con las distintas organizaciones, con los colegios públicos de abogados, no solamente de Buenos Aires, sino del resto del país. Hicimos la red de consulta y comunicación con todas las inspecciones de justicia
de las provincias a través de un chat interactivo que teníamos y que tenía movimiento diariamente. Le dimos la posibilidad de tener contabilidad a las empresas informales que no la tenían porque no se las querían dar las autoridades anteriores, a pesar de que el Código Civil las autorizaba y las obligaba a llevar contabilidad. Arreglamos un problema muy serio de 40 años que tenían las confesiones y las iglesias para poder tener registrados sus libros y poder organizarse de una manera distinta a las asociaciones civiles y las fundaciones para respetar su propia identidad. Trabajamos muy fuertemente con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en toda la normativa contable, presentación de balances, análisis, y bueno, finalmente cambiamos también el régimen de atención al público, permitimos el acceso a los inspectores, que antes el público no lo tenía, y la inspección estaba funcionando muy bien y ha tenido un reconocimiento público de todas las organizaciones, y ese fue nuestro primer proyecto. El segundo era ir a la virtualidad y a nuevos desafíos, que era la posibilidad de generar proyectos de ley para reconocer la personalidad jurídica de la inteligencia artificial, el establecimiento de un sistema de una central de balances en combinación con el Banco Central. Y bueno, todos estos proyectos quedaron frustrados en razón del cambio de autoridades. El nuevo ministro de Justicia le pidió al presidente que quería disponer de ese cargo para una persona de su confianza y el presidente accedió a esa petición. Es decir, cuando llega el ministro de Justicia, lo que correspondía en mi caso era comunicarme con la oficina del presidente y así lo hice, preguntando cuál era la actitud que tenía que tomar, si les parecía que debía poner la renuncia a disposición del presidente o no. Me dijeron que no, que de ninguna manera, que estaban muy conformes con la gestión, que había hecho una gestión fantástica y que no había ningún motivo para que yo presentara la renuncia, sino que la idea era que continuara. Y se ve que 1 o 2 días después, a la noche, hubo una reunión entre el presidente, el ministro, la secretaria general de la presidencia, y me informó la oficina del presidente 2 días después: mire, ha habido una reunión con el ministro ha pedido su cargo y el presidente ha accedido. Así que queda habilitado ya para presentar la renuncia, y así fue la cosa. Para conocer un poco más la intimidad, si se puede, cuando vos decís hablé con la oficina del presidente, ¿quién es el interlocutor? Bueno, la oficina del presidente tiene como interlocutor al señor Santiago Caputo. Y al señor Francisco Caputo son las personas que siempre fueron los voceros del presidente a través de la denominada oficina del presidente, que tiene sello propio y que presenta comunicados periódicamente donde es la voz del presidente. Y me informaron claramente que el presidente se había reunido con el ministro de Justicia, que el ministro había pedido el cargo y que el presidente, después de conversar con el ministro, había accedido. Y bueno, los funcionarios públicos tenemos eso. El presidente designa, el presidente pide la renuncia para un cambio, nosotros partimos y volvemos a lo que hacíamos antes. ¿Y en estos 2 años tuviste contacto con Milei? Hemos tenido algún contacto con el presidente en temas puntuales. Es decir, pero el presidente, tengo que decirlo, el presidente de la República, el ministro Cunio Libarona, el secretario de Justicia Sebastián Emerio, me dieron libertad absoluta. Jamás recibí de ellos una instrucción, jamás se metieron en nuestra función, creyeron en mí cada vez que había un problema que podía tener una connotación política o una trascendencia institucional. Yo lo ponía en conocimiento y la respuesta que siempre recibí cuando ponía en conocimiento era: Vítolo, haga lo que tenga que hacer. Usted está ahí porque tenemos plena confianza en usted y lo que usted diga para nosotros está bien. Y también en las relaciones que he tenido con la Secretaría Legal y Técnica de la Presidenta en materia legislativa, siempre nos han consultado, han estado en contacto conmigo, siempre han aprobado lo nuestro y me han dado una absoluta libertad. Así que lo que fue mi función, yo tengo que reconocer esa libertad que fue la que permitió el cambio tan grande que se hizo en la Inspección de Justicia, y hoy es más fácil porque es una Inspección de Justicia que ya está rodando. Está bueno saberlo porque el tema AFA se llevó un poco todas las luces. Y lo que ocurre es que finalmente, es claro que la sustitución que pide el ministro es por el tema AFA. Claro. Yo digo, a ver un entendedor, pocas palabras. El ministro un ministro que participó de alguna un manera ministro que institucionalmente en AFA, claro. Un ministro que zafa, sí, que pone y coloca a un jefe de la unidad de gabinete de asesores, que es su hermano, que es AFA, que es hijo de un juez que es AFA, y la Inspección General de Justicia había abierto la caja de Pandora. Fíjese usted la similitud absoluta que tiene el tema del AFA Gate con lo que fue el FIFA Gate en las décadas pasadas. El FIFA Gate comienza de la misma manera que comenzó el AFA Gate, con una
investigación sobre los balances. En el año 2002, el que era secretario general de la FIFA, el señor Michel Saint-Ruffinen, se entrevista con el presidente de la FIFA, con Blatter, y le dice, mire, yo estoy mirando aquí, los balances tienen problemas. Acá hay prácticas contables engañosas, no se está reflejando la verdad y yo sospecho que detrás de esto hay actos de soborno y que hay una malversación de fondos. Blatter se enoja mucho, Ruffinen lo que hace es presentar trae un informe a la comisión administradora de la FIFA y por supuesto cuando presenta el informe, la FIFA por disposición de Blatter lo echan y lo sacan. Claro. Esto ocurrió en el año 2002. Comienza con esto de las balances. Es lo mismo que hizo la Inspección de Justicia. Muéstreme, acá hay cosas que no cierran, hay números que no entendemos, acá hay partidos que la selección ha jugado que no sabemos dónde están en estos balances, hay millones de dólares de gastos de traslados y de viajes que nosotros, ¿quiénes son los que viajaron? Porque ahí hay que averiguar quiénes son los que viajaron, que no fueran los jugadores o la selección, ninguna información, se van a la provincia de Buenos Aires a un baldío fingiendo un domicilio justamente para escapar a la fiscalización y a partir de allí también empiezan las denuncias judiciales y las investigaciones periodísticas. Sí. Ahora, la gente dice, bueno, y no pasa nada ahora. Bueno, en el caso de la FIFA, fíjese que la denuncia de Saint-Ruffinen es en el año 2002-2003, pero ahí también ocurre algo que también ocurre en este caso. Para los actos de corrupción se habían utilizado cuentas bancarias en los Estados Unidos y se había utilizado el sistema de comunicaciones de los Estados Unidos. Eso, por la ley anticorrupción americana, la ley antifraude, habilita la intervención de jueces en los Estados Unidos, con competencia territorial en los Estados Unidos, aunque el delito se haya cometido en otro país. Ahí es donde el Departamento de Estado y la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos intervienen. En el año 2011, el FBI se hace cargo de la investigación y con todas las pruebas que tomó en el año 2015, cuando se está haciendo una convención de la FIFA en el Hotel Barolac en la ciudad de Zúrich, desembarca el FBI y toma presa a un montón de personas y los encarcelan. Entre ellos algunos argentinos, y ahí se produce lo que en algún momento en este caso se va a producir. Yo lo dije el primer día, miren, si alguien no tiene confianza en la justicia argentina, piensa que hay complicidad judicial, que hay motivos para sospechar cosas así, sobre todo lo que estamos viendo, estas luchas por la competencia, a qué juez debe ir, y a qué juez no quieren que vaya, y demás, y los elementos de juicio tomados en cuenta para tomar estas resoluciones. Cuidado con el tema en los Estados Unidos, porque si aquí los Estados Unidos aplican la ley anticorrupción y la ley antifraude y también la ley de defraudaciones por utilización del sistema bancario, la cosa puede cambiar, sobre todo si aparece un arrepentido. Porque aquí el tema de los arrepentidos en Estados Unidos es un poco distinto que los arrepentidos argentinos. El arrepentido argentino tiene que traer la colaboración, tiene que dar elementos nuevos que no se tengan sobre la investigación, tienen que ser conducentes al esclarecimiento de los hechos o a la recuperación del objeto del delito, es decir, el dinero que se ha utilizado en esto, pero en Estados Unidos es mucho más fuerte. Al que colabore, cuanto más colabora, no solamente lo perdonan, sino que incluso le dan dinero. Es decir, hay gente que se ha hecho rica siendo colaborador, porque ellos piensan, mire, si yo con esto detengo el delito, detengo la organización, lo que la sociedad recibe es muy superior a lo que moralmente resigna para liberar a una persona. Y yo creo que en algún momento esta investigación en Estados Unidos está avanzando y algún arrepentido va a aparecer en los Estados Unidos. Lo dije desde el principio, miren Estados Unidos, ellos tienen sus tiempos. No son los porque vos estás diciendo nuestros. que el FIFA Gate empezó en 2002, la primera denuncia. Y en 2015. Y en el 2015. 2011 investigación, 2015 se tomaron las prisiones, ahí aparecieron los arrepentidos y los colaboradores. En el medio siguieron haciendo tropelía, pero en el medio siguieron haciendo tropelía porque cuando se entrega y el 2025, la Copa América y todo eso. Y el 2025 fueron las sentencias definitivas, de las cuales, por ejemplo, Platini y Blatter resultaron absueltos, otros siguen encarcelados y otros siguen como colaboradores impunes afuera porque dieron la información. Está la serie de Amazon que es supuestamente sobre don Julio Grondona. Ahora piensen en la que el arrepentido es el expresidente de la Federación de Fútbol de Chile. Piense esto, que estábamos hablando, en el caso de la FIFA, el gobierno de los Estados Unidos recuperó 170 millones de dólares de los inculpados que le devolvió
a la FIFA como organización. En lo que estamos hablando ahora, según las investigaciones periodísticas y las primeras informaciones que surgen de los Estados Unidos, solamente con la elusión del cepo que estaba establecido cambiario en la República Argentina, habrían defraudaciones por valor de 400 millones de dólares. Aparte de eso, la AFA tiene 111 millones de dólares sin explicar en sus balances. Sí. Aparte de eso, hay entre 50 y 100 millones de dólares que pueden haberse evadido a través de esta firma Tour Prodenter en los Estados Unidos. Aparte de eso, la AFA ha manejado 500 millones de dólares en los últimos 5 años o 6 años con la Superliga, que originariamente era una organización diferenciada de la AFA y finalmente la AFA la tomó. Sí. Y hoy los directivos de la Superliga son los mismos directivos de la AFA. Claro. Y hay todo un movimiento de dinero no explicado todavía y que tiene que esclarecerse, que a lo mejor está bien. Yo, de hecho, cuando me retiré de la función, ya había dejado la petición al Ministerio de Justicia de veedores en la Superliga en un expediente que quedó paralizado y que no se ha movido nunca más. Y podemos pensar que por todos los antecedentes del ministro, el hermano del ministro, el padre del ministro, Y yo, a ver, no se va a mover demasiado. Yo sostengo algo, y esto es una opinión personal, el ministro debió haberse excusado en el tema AFA, porque en realidad esto puede generar responsabilidades para él y para su familia. Es decir, si en realidad se determinara que esta universidad de la AFA, que nunca existió, que no hay ninguna persona jurídica que sea esa universidad, que se anunció, donde el ministro era vicerrector, y fue anunciado el día de la presentación, donde se ofrecían 6 carreras de posgrado y una maestría que no estaban autorizadas por CONEAO, donde había un link donde se recibían inscripciones para algo que no existía. Si se determinara que esto es una estafa o un engaño, bueno, quienes prestaron su nombre para darle credibilidad a esto podría tener una responsabilidad. Claro. Si se descubre el tema de la AFA, de este manejo espurio que se ha hecho, de sumas de dinero multimillonarias, de tener mansiones ocultas con testaferros, de tener autos cuyos telepases pagaba la AFA y que pertenecía a otra persona y son autos de alta gama cuya adquisición no se puede justificar en los fondos, Sí. donde nadie se acuerda de nada, acá hay una amnesia colectiva. Usted le pregunta al contador que dijo que los fondos eran legítimos, que investigó para decir eso, no me acuerdo. La escribana, bueno, ¿qué averiguó usted para ver si realmente tenía el dinero para comprar la mansión? No me acuerdo. La escribana que hipotecó, no me acuerdo. Nadie se acuerda. El ministro le pregunta, bueno, su padre festejó, no me consta, no me acuerdo. No me invitó. Sabe, la gente olvidó todo. Es una especie de amnesia colectiva que hay en este tema y que yo creo que va a terminar en algo. Quizás aminorado por el impacto del Mundial en cuanto a su vigencia, pero estas cosas son de largo aliento y cuando se dice que se va muy rápido o no en las investigaciones. Bueno, cuando comenzó así el tema AFA, los jueces que intervinieron, especialmente el doctor Aguinsky, produjeron una cantidad enorme de pruebas que se han recolectado. Ahora el tema es, pues la gente dice, bueno, no se mueve. No, momento. Allanaron, Sí. se llevaron libros, se llevaron documentación, se llevaron extractos bancarios. Ahora viene el momento del análisis. ¿Qué van a hacer los jueces con el análisis cuando se defina cuál es la competencia? Claro, el tema es ese, no hay ningún juez sobre la causa en este momento, ¿no? Claro, bueno, una nebulosa. El tema de la discusión de competencia es claramente una maniobra dilatoria, sobre todo por cómo se produce, porque aquí en realidad no hay una diferencia de competencia entre los jueces por cuestiones de fondo, sino que acá hay un señor que está involucrado en la causa y que quiere que vaya a un determinado juez, que es clarísimo esto, Sí. y manda un mail diciendo, mire, señor, hay una investigación Creo que por otro lado, la participó. tiene que hacer usted, y el juez con eso declara una inhibitoria, algo totalmente fuera de lugar, no está en el Código Procesal, es totalmente anómalo, y sin embargo sigue funcionando. Bueno, veremos qué dice la Cámara de Casación, ahí podremos ver, pero recuerden esto, los Estados Unidos está en una segunda capa mirando, y también cuidado con los viajes, porque cuando uno pisa a los Estados Unidos, a veces los jueces pueden tomar algunas determinaciones. Alguna decisión, sí. Y el Mundial se juega en Estados Unidos. Absolutamente. ¿No? Sí, hay que ver, bueno, si esta relación de Trump tan cercana con el gobierno argentino hace como una esfera, un manto de piedad durante el Mundial y la cosa se le después, ¿no? Y probablemente. Lo que pasa es que también hay que tener cuidado con eso, porque nosotros tenemos la idea de que en Estados Unidos
la relación entre la política y la justicia, que por supuesto existe, como en todos los países del mundo, es igual que en Argentina. Y esto no es así. Claro. Es decir, aquí en Argentina uno dice, sobre todo ya está perfectamente aclarado, no sé si vieron ustedes el otro día el Zoom de la reunión del Consejo de la Magistratura, donde se había recibido un reglamento propuesto por la Corte para mejorar el sistema de designación de jueces, y allí una persona muy importante del Consejo de la Magistratura, quizá una de las más relevantes, dijo, bueno, venir a pedir acá que seamos transparentes con los pliegos no tiene ningún sentido, sabemos que es la Argentina, todos sabemos cómo es el juego de poderes y cómo hay que hacer para administrar la justicia. Bueno, esto no se ve en los Estados Unidos, y la influencia del presidente puede tener en cuanto a una opinión, que es lo que ocurrió en el caso YPF. No es que el gobierno de Estados Unidos le dio orden a la Cámara de revocar el fallo de Presca. Lo que hizo fue, presentó una amicus curiae de Secretaría de Estado diciendo ventajas, es decir, dando elementos de consideración política y de interés del país para la decisión judicial, que la Cámara toma en una determinada medida, una determinada extensión. Pero no es que se basa nada más que en esto, ni reciben órdenes de los políticos. Algo que parece un poco diferente con lo que ocurre con la justicia argentina, y esto se ve en el hecho de que, por ejemplo, el gobierno en 2 años y medio no mandó pliegos, y el problema es que no ha podido negociarlo. Si la designación de los jueces es una negociación política, yo pongo 3, vos pones 2, qué sé yo, y si le damos a la entrevista un valor donde cambia todos los méritos y todas las cuestiones del concurso, es muy grave, porque ¿cuál es el sentido de la entrevista? La entrevista tiene que jugar a la baja, es decir, alguien que salió primero, segundo, tercero, yo lo entrevisto, y cuando lo entrevisto me doy cuenta que el hombre no está capacitado porque le falta carácter, no tiene convicción democrática, lo que fuera, y eso me permite descartarlo. Lo que no puede ser es que una persona que le fue pésimo en el examen y que está 10º, yo lo entrevisto, digo, me parece maravilloso, y lo pongo primero. Esto es lo que no se puede admitir, y es lo que está ocurriendo. Daniel, para ubicarnos en tiempo y por ahí en espacio, tu investigación con el IGJ sobre los balances de la AFA, ¿es una de las primeras investigaciones sobre la AFA o ya había otras? Porque corren en paralelo como varias causas, ¿no? Hay varias causas, digamos, la puesta en ojo sobre los balances es la primera. Okay. Que ya venía con puesta de ojo de balances de muchos años. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros llegamos, nos encontramos que del año 2017, los balances de la AFA, y del año 2020, los balances de la Superliga, tenían algunas inconsistencias, y se le había pedido a la AFA que las aclarara, pero menores, para empezar a ver o hablar. Y la AFA nunca contestó. Y nunca la Inspección de Justicia, bajo 2 gobiernos anteriores, hizo nada para presionar a la AFA o intimarla a que lo hiciera. Nosotros, cuando vimos esto, que también nos llamó la atención, porque esto no era aislado. Nosotros llegamos y nos encontramos enfrentando 2 problemas con la AFA. El primero de ellos era la elección anticipada de las nuevas autoridades por 5 años, cuando faltaba 1 año para que terminara el mandato. Sí. Cuestión que nosotros no admitimos, declaramos irregular esa asamblea. Lamentablemente la Cámara Civil de la Capital, la Sala D, sostuvo que bueno, que si finalmente todos estaban de acuerdo, qué importancia tenía lo que decía el estatuto, la ley, es decir, una cosita bastante preocupante, ¿no? Bueno, nosotros presentamos un recurso a la Corte, que la Corte lo tiene ahí, no sabemos qué va a pasar. Y la segunda cuestión que nos había llamado la atención, que tampoco admitimos, fue que habían reformado el estatuto de la AFA para permitir que ingresen en forma obligatoria 3 consejeros políticos que tenían que ser presidente de la República en ejercicio, vicepresidente, gobernador, vicegobernador de provincia, diputado, senador, pensando en darle a la AFA un cariz político, con una fuerte intervención política, con personas con voz y sin voto, que aparte de la justificación de la reforma, el Consejo Directivo había dicho, necesitamos vincularlos con la política, porque este es un país federal, y bueno, nosotros, como esto violaba el estatuto de la AFA, violaba las normas de las asociaciones civiles, y también violaba el estatuto de la FIFA, lo rechazamos, no lo permitimos, y eso fue para la AFA definitorio para tomar la decisión de irse a la provincia y escapar a nuestra fiscalización. Este cambio en el estatuto fue previo a las elecciones, ¿no? Era justamente en la época de la elección. Okay. Y ahí hay 2 miradas, porque hay quienes dicen, bueno, era una idea de traer a Massa y a su gente cuando ganara y colocar un par de gobernadores y darle a la AFA este acompañamiento, y hay otros que piensan peor, que dicen no, era la preparación, que junto con el adelantamiento de las elecciones del Consejo Directivo, era la preparación de Tapia
que quería ser gobernador o de la provincia de Buenos Aires o de San Juan o quizás senador, pero no quería perder la AFA por serlo. Okay. Entonces se estaba preparando un lugar para poder residir en la AFA a pesar de que él decidiera tomar un camino político. ¿Qué es, qué no es? Nadie lo sabe, queda para las especulaciones. Bueno, entonces, ya tiene un cargo de funcionario público. Claro, pues sí, pero a ver, pero una cosa es funcionario público dirigiendo un digamos, ser presidente de un organismo mixto, y otra cosa es tener un rol de Estado que lo haría incompatible. Entonces, era preparar un lugar para estar. ¿Es así, no es así? No especulaciones de cada uno. Pero eso fue lo primero que nos llamó la atención. Empezamos a mirar los balances y cuando levantamos el tema de AFA, empezamos a encontrar todo este tema de los balances y ahí vamos, que es el comienzo exactamente igual que lo que pasó en FIFA. Digamos que nosotros fuimos una especie de Rufinen del episodio de FIFA. ¿No hay algo para trabajar ahí? Esto de que alguien que tiene un rol público, de funcionario público, tenga un cargo en un club o en la AFA. Pero claro que hay que trabajar. ¿No es incompatible eso? O hay presidentes de clubes que son. Pero aparte es totalmente incompatible. Claro. El tema de que todos los jueces y los fiscales, digamos todos, una gran cantidad, estén en estos tribunales de la AFA, que después también tienen vinculación, que viajan a los mundiales, les pagan los pasajes. Sí. Yo no sé, el otro día estaba desayunando y no había podido ver el lunes porque había salido, que es el programa de Pañi en La Nación Más. Sí. Y bueno, qué sé yo, estaba desayunando y puse ahí en la televisión, en YouTube, lo que pasó. Y me encontré con el señor Francisco Olivera contando unas cosas horribles de la mansión de Pilar, de que iban jueces, fiscales, con señoritas que levantaban en los casinos y que entraba el catering y junto con Viagra, una cosa patética. Y yo digo, pero este hombre es un periodista, lo está diciendo públicamente en un canal, dice que tiene la información. Bueno, eso es la AFA. Bueno, hay otra investigación de La Nación también, pero de la versión digital o el diario de papel, que habla de que Coco Maí, que es el padre del actual ministro de Justicia, festejó un cumpleaños ahí. Bueno, ¿no? Eso lo dan por hecho. Bueno, es una denuncia periodística. Él ha dicho que no. Sí, pero tuvo que apartarse porque estaba en la línea, digamos, él dijo que no, pero todos los periodistas lo dan, periodistas muy serios. Sí. Digamos, Nelson Castro, Pañi, Olivera, es decir, Nicolás Pizzi, gente también del diario Clarín, periodistas de investigación, lo dan por hecho que ese cumpleaños existió. Si fue una fiesta, o en realidad fue una comida de amigos, y una celebración en la cual alguien trajo una torta y dijo el amigo cumple, la soplamos, bueno, no sé cómo será, pero en cualquiera de los dos casos es sospechoso, como también es sospechoso que nadie pueda obtener ni acceder a un parte de una autoridad que diga quiénes volaron en los helicópteros que aterrizaban allí. Sí. Es decir, porque había una parada intermedia. Sí. Hoy nos visita en el piso, recordamos, está el doctor Daniel Vítolo, el ex jefe de la Inspección General de Justicia, y por supuesto invitamos a nuestros oyentes a que dejen sus mensajes en nuestro número de WhatsApp, el 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92, y a través de nuestro canal de YouTube, @ZIG Producciones. Bueno, ¿seguimos un poco más? ¿Tenés tiempo? Sí, perfectamente. No, me quedaba con esto que vos decías, que el FIFA Gate se inició con la revisión de balances. Hoy un periodista del diario Clarín también hace otra comparación de que Al Capone cae por evasión impositiva, y es otra de las causas que también pareciera ser la que más avanzó, ¿no? contra Tapa y Tobillino, que según tengo entendido yo, pues por ahí me lo puedes explicar mejor, ellos intentan decir que lo que no habían pagado se pagó después, y con eso no existe el delito. Pero lo pagaron tarde. Claro. Es decir, acá, esos son los delitos que tienen una concreción formal, porque ocurre un hecho. Sí. Ellos tenían 30 días para depositar los aportes patronales que habían retenido al personal. Dinero que no era de ellos, no era el IVA que tenían que pagar, ni era un impuesto a las ganancias tardío. Era dinero de otros que ellos retenían y tenían que depositar. A los 30 días los tenían que depositar, no lo depositaron tarde, con intereses y demás, pero aunque hayan cumplido finalmente con el pago y no haya daño para el fisco, pues se pagó con intereses, en realidad el delito quedó conformado el día 30 cuando no depositaron. Hay algunos casos en los cuales la jurisprudencia ha entendido que en un caso de estado de necesidad existe la infracción tributaria pero no hay delito. Por ejemplo, estamos en una compañía en la cual por
problemas de crisis económica, cuestiones de mercado, no pueden abastecerse para seguir funcionando y esto genera suspensión de personal, pérdida de contratos y demás. En caso de necesidad se toman esos fondos, se utilizan para esto, se depositan después y justifican que en ese momento, si lo hacían, el daño era mucho mayor para toda la actividad económica y demás. Estas cosas a veces han ocurrido. Pero en este caso, las investigaciones judiciales han establecido que al momento en que tenían que depositar, ese mismo dinero, sumas similares, estaban en plazos fijos rindiendo interés. Es decir, habían especulado con el dinero que no les pertenecía. Y entonces esto es lo que impide que esta teoría de que no han producido daño y la acción penal se extingue por esto, como también la famosa teoría de que esto está incluido en la inocencia fiscal porque el monto supera los límites de la inocencia fiscal. Así que yo creo que no debería técnicamente prosperar. Ahora, bueno, ¿qué pasa aquí con el juez? No lo sabemos, pero hasta ahora tanto el fiscal como el tribunal parecería que no está inclinado a aceptar esta justificación. Esta es la única causa en la que tuvieron que ir a declarar Tapia y Tobillino. Y que tiene previsión de salir del país. Y hay un pedido de procesamiento. ¿Es la causa que más los puede complicar hoy por hoy? Hoy es la que más cerca está de complicarlos. Es la primera. Y ese tema que dice hoy el periodista de Clarín tiene razón. Es decir, finalmente a veces cuestiones que son muy complejas, que es difícil probar, que necesita mucha investigación, mucha pericia técnica porque son delitos complejos, quedan en un costado porque en una cosa pequeña se descubre algo que perfecciona el delito. Y hoy en realidad, si usted no depositó 19.000 millones de pesos, que podría decir, bueno, 19.000 millones de pesos contra los cientos de millones, sí, pero esto está perfectamente probado y configurado el delito y corresponde la condena, podría decir el juez. Y esto cerrarse muy rápidamente llevando la causa a juicio. Y para la última de mi parte, cuando el gobierno, digamos, al margen de investigaciones periodísticas, el avance del gobierno contra la AFA fue la causa que llevaste vos, la de la IGJ, porque era un organismo del Estado. Y ahí se usó mucho el argumento de, bueno, lo siguen usando, de que el gobierno Milei viene por los clubes, ¿no? Que quieren las sociedades anónimas. Es una cosa ridícula. Es decir, ¿qué puede hacer el gobierno con los clubes? ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Se va a quedar con los clubes? ¿Los va a llevar a su casa? No, esto de permitir de alguna manera que los clubes sean sociedades anónimas deportivas. Pero eso lo van a decidir los asociados. Uh-huh. Es decir, podría no decidir no hacerlo. Algunos pueden decidir hacerlo. Y este no es un tema de los clubes. Esto tiene su origen en la modificación de la ley del deporte, la ley nacional del deporte que dice, como tienen la mayoría de los países latinoamericanos, como tiene Francia, como tiene España, como tiene Italia, como tiene Estados Unidos, Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, la posibilidad de la gente de elegir, no solamente en el fútbol, en el básquet y en el hockey, de ser asociaciones civiles sin fines de lucro o ser también sociedades anónimas que tengan un objeto deportivo. Y decidirán muchas cosas, podrán transformarse, podrán no transformarse. Hay muchos que dicen que no, y hay dirigentes que han dicho nosotros nunca seremos, bueno, no serán. O por ejemplo podrán hacer otra cosa, que es el propio club que mantiene su estructura de asociación civil sin fines de lucro, armar una división y crear el propio club, una sociedad unipersonal, para poder manejarse comercialmente en el fútbol. Porque esta idea también ridícula, digo yo, y falsa, que algún día hay que sacarse la careta, este tema de que, bueno, el fútbol es un grupo de gente que se maneja con sentido de altruismo, porque ama a la gente, porque ama a los hinchas, porque ama la pasión. No, es un negocio enorme, de millones de dólares. Sí. River va a hacer un estadio, va a invertir 100 millones de dólares para hacer un estadio. ¿Esto qué es? ¿Luna de Avellaneda? No me lo comparen. Es decir, los jugadores ganan millones de dólares, los pases millones de dólares. Yo me río, vez pasada también lo escuchaba Tapia, esto, bueno, quieren tokenizar el fútbol. El fútbol está tokenizado. Tomen un jugador de fútbol, y yo digo, mire, un jugador de fútbol, póngalo, llévalo a un sanatorio y hagan una radiografía. Sí. ¿Sabe cómo sale la radiografía? Igual que esa lámina que hay en las carnicerías, donde está la vaca con todos los cortes marcados y demás. Bueno, todo eso, cada eso pertenece a alguien. Usted tiene un jugador, le dice, bueno, fenómeno, usted es el jugador. ¿Quién es usted? Yo soy el jugador, soy un empleado del club.
Aparte tengo un pedacito mío que es de los derechos de formación. Hay un pedacito mío que es del club de origen. Hay un pedacito mío que es del sponsor. Hay un pedacito mío que es la dirección de imagen. Hay un pedacito mío que es el nuevo club al cual voy. Hay un pedacito mío que es del manager. Hay un pedacito mío que es del grupo económico que invirtió para que yo pudiera hacer esto. Y cuando viene la transferencia, hay una mesa donde aparece un montón de gente y todo el mundo se lleva dinero y todos son 10 millones, 20 millones, 5 millones, 4 millones y me dicen Luna de Avellaneda. Pero seamos sinceros. Y aparte hay clubes en la República Argentina que tienen dueños. Exactamente. ¿De qué estamos hablando? A eso me refería. Y que se conoce, y no es un tema, un dueño oculto que no sé quién es. Todo el mundo sabe quién es. El dueño va, le pone su nombre a la tribuna, le pone esa cosa. Y entonces yo digo, algún día tenemos que sincerémonos. ¿Por qué no nos sentamos y decimos, bueno, con esto que hacemos, ¿cómo lo regulamos? Claro. Esto es lo maduro. Claro. Pero el tema no. ¿Vieron? Como acá cada vez que hay un problema de esto, la gente niega. Había un plazo, ¿no?, para cambiar el estatuto de AFA. Ese plazo había un plazo, está pero vigente, está suspendido. También, pero también está suspendido eso. También por una medida cautelar, dictada por un juez totalmente incompetente, de Mercedes, provincia de Buenos Aires, que no tiene nada que ver con el tema de la AFA, que está en la capital federal, que confirmó la Cámara Federal de San Martín, iniciada por un club que es un club por adhesión, que ni siquiera está en una liga jugando, con autoridades que también han sido cuestionadas. Hay quienes dicen, como dice el periodista España, quizás habladurías, ¿no? O como dice el turco Asís, esta información probablemente mala, que dice que en realidad los verdaderos directivos no son los que presentaron el recurso y que está flojito de papeles. Pero bueno, como dicen ellos, habladurías. Porque eso da un plazo de un año para que la AFA modificara su estatuto y a partir de la modificación del estatuto pasar a esto que decís vos, que cada club pudiera decidir. La modificación del estatuto era no era militar, sino decir, mire, si usted se transforma, si usted crea un club, si usted se asocia con una sociedad anónima de objeto deportivo para explotar el fútbol, la AFA no lo puede sacar de la liga. Porque entonces, ¿quién va a cambiar si la AFA dice, no, mire, está bien, haga lo que quiera, pero en ese momento se va? River se quiere cambiar, listo, pero no juega más. Nadie va a querer hacerlo. Bueno, River dio un golpe en la mesa ahora, esto de no ir a las reuniones de comité ejecutivo. Yo soy de Boca, pero también eso también se fue paga. Penal, entonces. Eso también se paga. Eso fue penal. No fue, pero eso a veces, no digo por el partido, pero esas cosas también se pagan en los arbitrajes. Otra historia, que estamos hablando de transparencia. Entonces, han aparecido los chats de la gente, mandame el 400. Cuestión que también está ligado a un tema delicadísimo, que son las apuestas. Claro. Las apuestas oficiales y la clandestina, ¿no? Donde el tema es, bueno, ¿cómo viene el asunto? Es clarísimo, que este club va a ganar, lo va a ganar. Minuto 4, expulsamos al número 9. Minuto 5, penal. Minuto 6, lo damos vuelta y a los 2 minutos, eso genera un manejo de fondos multimillonarios. Incontrolable. Bueno, Daniel, la verdad que un placer tenerte de vuelta ya fuera de la cuestión, pero tan picante como cuando estabas adentro, así que nos viene bárbaro. Es que esto va a seguir. Esto va a seguir porque como pasó con la FIFA, la gente decía, bueno, ahora cuando viene el Mundial, a ver, hubo sobornos para designar a Qatar, hubo sobornos para Rusia, sacar a Estados Unidos. Bueno, listo, una vez que se jugó el Mundial a nadie le interesa. ¿Qué es la idea que hay? Hay una idea en la conciencia colectiva, se juega el Mundial y la gente se olvida. Lo cierto es que las veces pasadas se jugaron los mundiales y la investigación en los Estados Unidos siguió. Sí. Las dos Copas América, la Copa América del Centenario. Absolutamente. Esa en Estados Unidos es la que... Bueno, el presidente de la Conmebol estuvo preso. Tapa todo, sí, claro. No es que no. Sí. Así es. Daniel, te consulto. Hablamos mucho de fútbol, pero quiero que si podemos hacer un pequeño análisis de cómo ves hoy en la actualidad el gobierno, el mal humor social que hay. ¿Qué análisis tenés? Bueno, a ver, lo cierto es esto. Por algo le dieron a Daniel Kahneman, que era psicólogo, un premio Nobel de Economía, porque hablaba de que básicamente el problema de las economías estaba dado en las expectativas, que era un elemento muy fuerte. Sí. Entonces, este tema del ajuste, del déficit fiscal, del superávit fiscal, de no negociar la inexistencia de déficit, de tener que trabajar con una balanza positiva en los, que ya lo escuchamos alguna vez, los superávit gemelos, la balanza comercial y la balanza positiva y de gastos del Estado, evidentemente es un elemento necesario, pero no es un elemento suficiente, porque en la transición
en los cambios de paradigma o los cambios de estructuras económicas tiene que tener alguna salvaguarda, no puede ser una transición de tipo salvaje, sino que hay que acompañar esta transformación, que fue lo que no pudo hacer Menem cuando sacó la convertibilidad, porque la idea de la convertibilidad era muy buena, empezó a funcionar, pero cuando quiso el tercer mandato y entonces el dinero que había juntado para lo que podían ser los cambios de infraestructura, que iban a permitir revertir este cambio de paradigma, se utilizaron para dar platita y rifarlo. Bueno, eso fue lo que destruyó todo. Hoy, en realidad, la gente la está pasando mal. Y el problema que tiene la gente es, ¿cuál es la expectativa? Si la gente piensa que la está pasando mal, pero que en realidad es un esfuerzo que vale la pena, porque hay una expectativa de que la cosa cambie, yo creo que esto va a funcionar. Pero si la expectativa de la gente es que esto no va a cambiar, o que ve que quizás los funcionarios en los cuales deposita esta esperanza no están dando las respuestas que la gente pide, por lo menos en el sentido de acompañar este tránsito. Porque si uno dice, bueno, sé que tengo un salario, sé que no me alcanza, nos estamos ajustando, estamos endeudándonos, y entonces dicen, bueno, fenómeno, mi salario ni siquiera acompaña la inflación, y me cuento que los senadores o los ministros se suben 200% el sueldo, la gente, la expectativa le baja. Claro. Si acá hay una bandera, que es la moral como política de Estado, pero finalmente tengo una serie de funcionarios y el abanderado de la que moral están cuestionados, bueno, yo digo, y aparte hay un tema que es este, yo creo que no hay que confundir dos cosas. Los hechos son una cosa y el encuadramiento jurídico es otra. Entonces yo mañana puedo, no sé, como el señor Adorni, tener el departamento, viajar en el avión, qué sé yo y demás. A lo mejor cuando llego a tribunales esto no es un delito. ¿Por qué? Porque el tipo legal no encaja perfectamente el delito de dádiva, porque hubo una prescripción, porque la prueba que se obtuvo no es una prueba legítima y puede ser invalidada, entonces es sobreseído y soy inocente. Bueno, no cometí un delito, pero estos hechos ocurrieron. Claro. Y la responsabilidad moral, la responsabilidad política. El tema esto de los chats, por ejemplo, ahora del señor Vic con Tobillín, ¿no? Con esto y demás. Bueno, entonces viene alguien y dice, bueno, no, esto viene de un pendrive que pudo ser alterado, que no sabemos, qué sé yo, se anula la prueba. Bueno, está bien, no sirve para el delito. Ahora, estuvo, ¿habló o no habló? Sí. Bueno, ese es el tema. Sí. Para el caso de Adorni, esto de la hipoteca no bancaria, de que le presten el dinero las dos personas que le venden el departamento, digo, esto es habitual, pasa... Yo no lo vi nunca en mi vida. Hace 50 años que ejerzo la profesión. Por eso soy profesor emérito de la UBA de clases de Derecho Comercial. Lo sé, por eso te pregunto. Hace 50 años. Nunca vi nadie que le diga, ¿qué tal? Vendo el departamento porque necesito el dinero. Perfecto, voy y alguien le paga el 10% del valor y el 90% se lo debe y se lo pago después. Esto no se vio nunca. Yo no lo he visto nunca. Jamás. Claro, porque digo, las hipotecas no bancarias existen, digo, hay prestamistas, eso todos lo sabemos, pero este caso es como... El que vende no cobra el precio, le dice, no, la plata está mejor con vos, no me la des. Sí, a mí me encantaría que me pasara. Sí, claro. No, y sobre todo uno de ellos que sin interés. Sí. No, yo te doy dólares, devolveme dólares. Cuestión que un padre puede hacer con un hijo, un hermano o alguien puede hacer con un amigo, pero una operación comercial a través de una inmobiliaria yo nunca lo vi. No. En el 11 55 77 11 92 nos escribe Hugo, que pregunta por el tema del arbitraje, por el tema de las apuestas. Si uno sabe que es un negocio, que es por dinero, ¿esto no se puede denunciar en la justicia local? Y sí, digamos, todo lo que es apuesta clandestina sí, y el tema de la alteración del régimen de las apuestas, porque haya corrupción en el arbitraje, es uno de los temas que se están investigando. Yo creo que de las cosas que van a salir de la AFA, porque la AFA es una caja de Pandora, empiezan a salir todos los días cosas diferentes. Por eso pues, puede llegar a haber lavado de dinero, no lo sé, esto lo van a decir los jueces, pero el tema del arbitraje y las estafas con el arbitraje también pueden ser muy fuertes vinculadas con el tema de apuestas y es un tema de investigación. Muy bien, clarísimo. Bueno, Daniel, ahora sí te agradecemos, te despedimos. Obviamente, como vos decís, esto va a seguir, así que los micrófonos, la casa de Caminando Buenos Aires está siempre abierta para vos. Pero por supuesto, y me encanta venir, y bueno, feliz cumpleaños a Patricia, que tenemos ese día tan importante para todo el grupo. Para todo el grupo. Bueno, ¿y fue penal o no fue penal? ¿Fue penal? Mira, ¿fuiste a la cancha? La cancha de River. No, lo vi por televisión, pero te voy a decir una cosa. A ver. Yo en eso le doy la derecha a Horacio Pagani.
Ajá. Es decir, quizás fue... Ex compañero nuestro. Quizás fue técnicamente penal, pero son de esos penales que no se cobran nunca. Porque en realidad la persona empujada no estaba cercano a la pelota ni tenía posibilidad de intervenir para cambiar la dirección del balón. El área era un descontrol de gente pegándose y tironeándose. Y si hubieran volteado al segundo, sí, pero volteando al primero. Si el empujado era blanco. Claro. Y si el empujado era blanco. Y el empujador era, no sé, Martínez Cuarto. Bueno, pero no era penal, eso era tironía. No lo sé, lo que pasa es que... Sí, digo, bueno, lo que pasa área. que es complicado, porque cuando me acuerdo yo que el presidente de Talleres Fassi enfrentó a Tapia en su momento, al domingo siguiente, el minuto 4, le expulsaron a una persona. No, y casi lo mandan a la B. Y tuvo que pedir perdón. Entonces pedir perdón digo, públicamente. Bueno, cuando vemos esas cosas, la gente... Bueno, esta es otra cosa. Todas estas cuestiones bajan credibilidad. Claro. Y esto no es bueno. Bueno, yo que soy de Racing, en la tribuna se dice... Bueno, mirá qué lindo. Se dice en la tribuna... Sos de Racing. Exacto. Equipo histórico. Negri, Anido y Mesías, Blanco, Ciani y Sachi, Corbata, Pisute, Mancilla, Sosa y Belén. Sí, vamos a hacerle el secreto del y soy de Boca. Me lo han recitado varias veces ese equipo, mi viejo. Pero bueno, en Racing, cuando asumió Diego Milito y las auditorías y qué sé yo, y amenazaron de publicar auditorías cómo había recibido el club, vinculadas a cómo había recibido el club y que afectan a Víctor Blanco, la tribuna se decía, no, pero llegó el llamado de la AFA y ojo con Víctor. Bueno, no sé qué pasará con San Lorenzo, ¿no? Bueno, que también lo teníamos bajar. Mira, nosotros teníamos varios clubes investigando, no sé cómo seguir ahora. Claro. Estábamos viendo varios clubes que tenían... Ustedes jurisdicción son los clubes de capital. De capital. Sí. Y es que los clubes son... no en Racing. En estos casos se armó un entramado que terminan siendo como rehenes de la AFA, básicamente. Absolutamente. ¿No? Sí. Bueno, repite un poco el esquema de lo que era con Julio Grondona, ¿no? En la época de Julio Grondona, por ahí eran rehenes a través de los derechos de televisión. ¿Se acuerdan que bueno, hoy también adelanto? Hoy sigue... Hoy también, y el tema es que hoy es mucho dinero. Mirá lo que te estoy contando. 2 contratos de transmisión significaron para la Superliga ingresos netos, eso está en el balance puesto, de $500 millones en 5 años. Es decir, vos tenés que tomar las cifras a valores de pesos de aquel momento, hacerlo con la tasa de cambio. Yo tengo el cuadrito, el Excel hecho, la tasa de cambio del momento de cierre del balance, y vas a sumar ese dinero. Imagínate lo que permite ese dinero. Claro, es un montón de plata. Sí. Que tendría que ir a los clubes para sanearlos. Claro, pero bueno, la AFA sigue siendo... No lo sabemos. Bueno, San Lorenzo es un buen ejemplo con todo lo que pasó con Moretti. Pero vos fijate que en San Lorenzo lo que se le imputa, o uno de los temas que se investiga, del préstamo de Surfinanzas, era de 1.900 millones. Ahora, ¿vos cómo juntaste 1.900 millones para que te presten a cambio de derechos de televisión? Es decir, estás recibiendo derechos de televisión por 1.900 millones, claro. Porque nadie te va a prestar contra eso. Bueno, Surfinanzas, nos olvidamos de Surfinanzas. Surfinanzas era un actor que se nombraba mucho hace 3 o 4 meses y ahora como que... se va corriendo la cuestión, pero todo queda al final en ese cajón desastre, van cayendo todas estas cosas y en algún momento el circuito cierra. Bueno, los actores cambiaron también un poco, porque Tobillino era en redes sociales de apurar a los dirigentes. Me acuerdo con Verón dijo el de la boina, que mal la vas a pasar el año que viene, cuando hicieron el famoso pasillo de espaldas, y hoy no tuitea, solo retuitea mensajes del Papa, ese tipo de cosas. O sea, algún impacto tiene también sobre los personajes, ¿no? Y Surfinanzas estaban en las camisetas de un montón de clubes, ¿no? Sí. No, el torneo de reserva llamaba Surfinanzas. Exactamente. Va como dejando de estar, pero como que se va extinguiendo. La también. mancha está. Bueno. Pero ¿cómo sigue? Vamos a ver cómo sigue. Sí, a mí me quedó picando eso que dijiste de ojo que el Mundial se juega en Estados Unidos, ¿no? Sí, la verdad. Y que no haya una sorpresa en pleno Muchos juego del viajan. Mundial porque la justicia active algo, ¿no? Bueno, con la justicia de Estados Unidos tenemos idas y vueltas. Hace poco tuvimos una buena noticia para el país, el tema YPF. Bueno, habrá que ver qué pasa con la AFA y si... Sí, la gente dice que ahora va a otro lado. Va a ir al CIADI, pero trataron ahí, esto no funcionó, ahora voy a otro lado. Claro. Está bien, bueno, ok. No, por eso, pero hay vínculos y a veces se activa y puede haber sorpresas. Veremos qué es lo que pasa. Muy bien. Gracias, Daniel. No, al contrario, Muchas gracias a gracias. ustedes. Gracias. Nos visitó Daniel Vítolo, ex titular de la Inspección General de Justicia.